Bienvenidos a otro episodio de Se Vale Dudar, ese podcast en donde hablamos de cosas difíciles, de temas interesantes, con amigos. Esperamos que estén súper bien y gracias por vernos otra vez. Hoy vamos a abordar un tema bien candente en el mundo cristiano y vamos a hablar de una serie que se llama The Chosen. The Chosen se ha convertido en uno de los programas más populares entre cristianos, con más de 110 millones de espectadores en todo el mundo y transmitido en más de 175 países. Los cristianos han contribuido con más de $40 millones para financiar este proyecto. Sin embargo, a pesar de su popularidad, muchos cristianos e influencers cristianos se oponen vehementemente a The Chosen, afirmando públicamente que los cristianos no deberían ver ni apoyar esta serie. Así que la pregunta que vamos a plantearnos hoy es: ¿los cristianos podemos ver y podemos apoyar The Chosen? Y para eso tenemos a Cristian, invitado nuevamente. Hello, hello. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo está todo? ¿Cómo lo han pasado Lu en estos está días? Lu está triste hoy con nuestro invitado. Súper triste. No, es una alegría grabar todos juntos. Bueno, ¿y cómo va la Navidad? ¿Cómo está todo? ¿Cómo lo han pasado? Todo muy bien. Hasta ahora, excelente, gracias a Dios. Lindos Sí. días. Mi ¿Contento? temporada favorita del año. Sí. El mes de la alegría. La hemos pasado muy bien. Y bueno, chicos, qué interesante va a ser el tema de hoy. Creo que esta serie, Nani y yo la vimos, creo que por recomendación de ustedes, nos pareció interesante. Sí. Yo no sé si ustedes tienen la misma sensación, pero uno desde niño viendo como series y cosas cristianas y uno a veces termina como con como que ese actor no era tan bueno. Sí. Como que, mira, ese efecto tan malo. Sí, Y aparte sí. que eran Caballo. antiguas, ¿no? Ese caballo era como como un burro, más bien. Entonces, no siempre uno queda como contento con la producción de Sí. una serie cristiana, pero al menos mi sensación con esta serie fue diferente y de eso vamos a conversar Ujú. en este episodio. Y a pesar de que, digamos, a nosotros nos gustó, ¿sí? Mucho. Nos gustó bastante, también es cierto que hay gente que no le gusta y hay gente que la critica, ¿sí? Estuvimos revisando como las críticas principales que se le hace a esta serie. No sé si ustedes alcanzaron a ver, pero resulta que esta serie es de una productora y cuyos dueños son mormones, Ujú. ¿sí? Entonces hay gente que dice como que, oye, nosotros no deberíamos ver esa serie porque esa serie es de una gente, son de mormones y los mormones no creen en el Jesús que nosotros creemos, no tienen las mismas doctrinas que nosotros tenemos los cristianos. Claro. ¿Qué piensan ustedes de esa objeción, de esa duda que algunos presentan? Ok. Yo pienso que The Angel Studios es una plataforma. Mm. Es una plataforma en la que muchas personas pueden participar, porque entiendo que ellos son muy abiertos a la hora de que otras producciones puedan ser parte de ellos y puedan ser distribuidas. Entonces nace The Chosen, que ahorita hablaremos un poco acerca de su director y todo el asunto. Nace The Chosen con la intención de hacer una serie bíblica acerca de Jesús, historias bíblicas en el Nuevo Testamento. Y entonces, por supuesto, bajo presupuesto, no son reconocidos en ningún lugar, tienen que empezar desde cero, tienen las ganas de hacerlo. Sí. Yo imagino que hicieron el trabajo de averiguar qué productoras existían y dijeron, vamos a ver quién nos abre las puertas. Imagino que llegaron a esta productora The Angel, les abrieron las puertas, podemos hacerlo acá, podemos distribuir con ustedes. Así que pienso que más que un asunto que tenga que ver con religión, es un asunto de ver cómo puedo sacar este proyecto que el Señor puso en mi corazón adelante utilizando las plataformas que abren sus puertas para poder apoyarme en este asunto de que mi producción pueda ser visible para otras personas. Así que no creo que tenga nada que ver con ecumenismo. Mm. Es Ni- posible, yo aquí, Sí, que las películas que vemos cristianas en Netflix, entonces no deberíamos verlas porque es de Netflix, algo así sería como ese razonamiento, ¿cierto? Y nada date que ver. cuenta. Sí, lo Date que pasa cuenta. es que hay mucha gente que dice como que, oye, nosotros no deberíamos ver esa cosa porque resulta que es de mormones. Ujú. Pero cuando uno se pone a pensar, a veces uno, digamos, ve un partido de fútbol, Ujú. ¿cierto? Uno no está de acuerdo con las convicciones religiosas de los futbolistas, pero uno igual ve el partido de fútbol, Claro. ¿cierto? A mí me gusta la NBA, yo veo los partidos de la NBA, pero no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en convicciones religiosas respecto de los jugadores de básquet. Y- Entonces, a veces uno no sabe separar el producto, ¿sí? O una producción de los productores o de la empresa que los
presenta y creo que es súper valioso esto porque también requiere un poquito de discernimiento, Claro. de ser equilibrados y saber que, oye, muchas de las cosas que consumimos hoy, que usamos, que comemos, no tienen un origen santo ni llegaron del cielo así, sino que es el producto del esfuerzo de una persona. Claro. Y ahora dos cosas. Uno, la primera temporada de Chosen ya está en Netflix, por ejemplo. Y entonces, porque está en Netflix, entonces yo la voy a ver solamente en la plataforma de Chosen o no la voy a ver en Netflix. Es el mismo producto. Sí. Y dos, si yo lo miro desde otra perspectiva, por ejemplo, que personas que ven a Jesús desde otra perspectiva que quizá no sea bíblica, por colocar el ejemplo, pero que miran las producciones de The Angel, entonces van a entrar a esta plataforma y se van a encontrar con una serie bíblica que habla de un Jesús bíblico. Entonces, si lo veo de esa manera, tanto los que ven Netflix como los que ven esta plataforma The Angel y todas sus producciones se van a encontrar con una serie bíblica y qué bendiciones. Total. Es como tener una canción cristiana que se reproduzca en emisoras o en, yo qué sé, En Spotify. YouTube. Sí. Entonces son canales de medios. distribución Sí. en los que hay millones de personas que están visitando estos sitios y que van a encontrarse con una serie bíblica que habla acerca de un Jesús bíblico. Podemos estar de acuerdo entonces con que es un medio, ¿sí? Un instrumento que puede ser usado para bien y para mal. En este caso, es una plataforma que ha servido para hacer público una serie que nos ha resultado bien interesante. Algo también adicional que yo veo es que nuestro fin último o el deseo más grande que tenemos como cristianos es mostrar la buena nueva del Evangelio, que es Cristo Jesús. Y si vemos en esta serie, a lo largo de lo que hemos visto en las 3 temporadas que ha tenido, es que muestra a Jesús, que mucho de lo que contiene tiene un sustento bíblico, que vamos a hablar después también de lo que quizás no, pero mucho de lo que vemos es muy de la Biblia, no muestra al Jesús en el que creemos y demás. Pues no deberíamos centrarnos como de pronto en ciertas formas de la financiación o el medio, etcétera, sino también ver cómo se ha permitido que llegue este mensaje y personas que no habían escuchado quizás nunca de Jesús o que tenían una idea distinta de lo que era Jesús, ahora están teniendo una oportunidad distinta. Y creo que eso debería balancearse y hacernos sentir felices de que muchas personas, aún para nosotros ha sido de beneficio. Entonces creo que eso también es importante tenerlo en cuenta. Valiosísimo eso. Y Luke mencionó algo importante y es el contenido bíblico, ¿sí? Y otra de las críticas que hemos encontrado es que hay gente que dice como que, oye, pero eso que está ahí no aparece en la Biblia. O eso que está ahí va en contra de la Biblia, ¿sí? Entonces, yo no tengo esa sensación, no sé ustedes, pero lo que yo pude ver es que sí, pues se le incluyen algunos detalles que tienen que ver más con la libertad creativa del productor, pero no tengo la sensación de que haya mostrado cosas que uno diga como que, oye, eso es contra la Biblia. Sí, me parece más bien que para que uno pueda engancharse a una serie, tienes que tener esa libertad de crear, de imaginarte, oye, quizás en esta situación Jesús se estaba riendo, quizás estos personajes eran de esta manera, ¿cierto? Por sus características de personalidad o lo que sea. ¿Qué piensan ustedes frente a ese punto? De hecho, yo pienso que parte de esa creatividad es lo que ayuda a que uno se enganche, ¿sí? Porque es como muy humano. Yo le decía a Dani que esta película, esta serie, está más dirigida incluso a los apóstoles, a los discípulos, que a Jesús como tal. O sea, ¿por qué? Porque vemos las vidas de ellos, cómo eran sus emociones, cómo eran sus conductas, y al verlo con esos ejemplos como tan reales, pues para mí fue más fácil como identificarme con ellos. Más que con Jesús, que uno sabe que es pues Dios, que yo no voy a poder ser así, sino que están estos discípulos. A mí me parece incluso necesario que nos los hubiesen mostrado así. Y total, y fíjate, si nosotros vemos por otro lado, por ejemplo, los testimonios que ellos han sacado. Entonces sale un esposo que dice, mi esposa me dijo un día, tienes que ver esta serie, a mí no me gusta nada de la Biblia, ella va a la iglesia con mis hijos, pero yo nada que ver. Pero cuando la vi, entonces quedé encantado con la serie. Entonces estamos viendo que el hecho de que ellos tomen estas historias bíblicas, que muchas de ellas no tienen detalles, porque la Biblia es un libro teológico y en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando Jesús tuvo la conversación con Nicodemo, dice que él fue de noche a Jesús. Yo me pregunto, ¿cómo fue?
en qué vehículo, fue a pie, Sí. de dónde venía, se encontró con alguien en el camino y Sí. tuvo una conversación antes de hablar con Jesús. Entonces la Biblia en muchos aspectos va al punto, porque son tantas historias que si fueran completamente explicadas en detalle, tendríamos tomos de Biblia y será muy difícil de poder leerlo todo. Ujú. Aparte de eso, Juan, que es quien escribe, el ejemplo que tomé, que es el de Nicodemo, cuando él escribe que Nicodemo fue a Jesús de noche, él no sabía dónde venía Nicodemo. Entonces él escribe desde donde vio. Bueno, él vino acá, yo no sé dónde vive él, Sí. no sé dónde venía, pero él vino. Pero entonces pregunto, Nicodemo, antes de venir a Jesús de noche, habrá hablado con su esposa y le dijo, voy a hablar con este maestro, Sí. cómo fue la conversación. ¿Qué opinaba la esposa? Entonces sí hay una historia detrás, pero que la Biblia lo deja a nuestra imaginación. Entonces Mm. lo que yo veo que pasa en Chosen es que el director está colocando su propia imaginación, o el Sí. escritor, las personas que se encargan de eso, que yo no sé Mm. cómo funciona, Sí. pero ellos están colocando su propia imaginación y la están colocando en la serie. Si yo hubiera hecho la serie, yo hubiera hecho otras cosas, porque es la manera como yo trato de imaginar Sí. lo que la Biblia no escribió. Entonces yo digo, bueno, para mí Nicodemo, su esposa estaba de viaje, Ujú. Sí. pero el director de Chosen dice, no, la esposa estaba con él en casa. Sí. Ah, bueno, Pues listo. yo creo que no le dijo porque la esposa de Nicodemo en la serie es como bravita. Brava. Sí. Entonces date cuenta. Yo creo, bueno, para mí personalmente no es un problema que ellos ambienten las escenas a la manera como quizá pudieron ocurrir Sí. o quizá no. Es Pero que a la final sí, a la final no están cuestionando el centro de la historia, sino son Totalmente. como las cositas que se acomodan. Pues Ujú. los detalles que de alguna manera tienen que estar presentes en una historia. Y yo siento también que, digamos, nosotros la primera temporada no la vimos y literal era, o sea, un episodio nos demorábamos como 3 horas viéndolo porque era como parando, como... Tomamos "¿Es la verdad? Biblia". Eso-". Yo, amor, ¿en serio eso? ¿En dónde está? No sé qué tal. Y había muchas cosas que las encontrábamos. Pero claro, hay cosas que uno dice, oye, es verdad, ellos deben haber tenido un contexto, una forma, una familia, una personalidad, Ujú. Entonces, y siento que Chosen, también por lo que hemos podido como analizar un poquito de la serie, también tiene en cuenta mucho del contexto histórico de la época. Ujú. Y eso la ha enriquecido muchísimo. Claro. Total. Y de ahí surge también muchas ideas de cómo se comportaban como familias, Sí. como Ujú. amigos, como iglesia y demás. Siento que eso enriquece muchísimo la historia. O sea, ellos no están tomando la historia y están diciendo, y Jesús no resucitó. No, ellos no Ujú. están diciendo eso. Mm. O no están diciendo, y Nicodemo fue de día a hablar con Jesús. No, fue de noche a hablar Sí. con Jesús. O sea, que están tomando los elementos de la Biblia y los están colocando en las historias. Muy bíblico. Pero además están ambientando las escenas a la manera como ellos dicen, hombre, posiblemente pudo pasar esto. Mm. Lo importante es, digamos, reconocer que toda esta información es contextual, ¿sí? No se está atacando el mensaje Así ni es. se está atacando los hechos. Ujú. Pero sí es información complementaria que te permite Así a ti es. como pues, espectador de la serie o Ujú. consumidor de este producto poder disfrutar de una historia con más riqueza Ujú. digamos, en la historia, en los Ujú. detalles. Creo que es súper importante esto y para uno a veces es difícil porque cuando uno le contaban las historias cuando era niño, como que bueno, Jesús fue y Jesús sanó, Así es. pero nadie te contaba como que, o quizás los padres no pensaban como que quizás los detalles de un momento de una Así sanación, que es. cuando uno lo ve en la serie, uno empieza a llorar, Así es. porque ya tú empiezas a ver la reacción del otro y empiezas a pensar en lo que implicaba estar enfermo durante años en una sociedad que veía a los enfermos como Ujú. menos que seres humanos, Pecadores. como un pecado, ¿sí? Sí. Creo que eso nos ayuda mucho, el contexto histórico y el contexto cultural de lo que era la mujer, de lo que eran los líderes religiosos, la opresión romana. Ujú. Todo eso está reflejado en la serie. Sí, Sí. total, total. Por allí también leí una crítica que es como que, bueno, salió una bandera LGTBI en un behind the scenes de la serie Sí. y atacaron al director y le dijeron como que, oye, usted cómo tiene una persona gay trabajando en una serie cristiana, ¿cierto? Claro. Lo que decía Dallas Jenkins, que es el Sí. director de la serie, es que así como a los cristianos no nos gusta que nos limiten nuestra forma de expresarnos de manera pública en nuestros lugares de trabajo, en la sociedad en general, que hemos visto como esas limitaciones. Ujú. Si tú pones una cruz en tu escritorio y trabajas en una entidad del gobierno, por ejemplo, te van a decir, no, tú no puedes poner eso allí porque eso es una expresión de tu religión y esto es un Ujú. lugar donde no se puede expresar la religión. Lo que decía él es que él no quiere
repetir eso en el espacio de trabajo de, digamos, de la producción Ujú. de la serie. Me parece una posición bien equilibrada, Ujú. porque una cosa es que él respete las creencias de los trabajadores, de las personas que participan en la producción de la serie, y otra cosa muy diferente es que esos principios con los que uno no comulga, pues empiecen a permear en la serie, y yo creo que eso no lo vimos. Sí, No, en ningún no, momento para nada. no lo vimos. Ujú. ¿Sí? Para nada. Evidentemente para nosotros sí podemos ver, porque todos estamos como muy a favor, Sí. porque nos gustó, porque vemos que está relacionado. Entonces, atendiendo a tu pregunta inicial, Sí. ¿podemos verla? Pues, según yo, sí. Sí, y disfrutarla Claro que además. sí, muy buena. Ahora, también sabemos que hay personas que no, y si alguien nos está escuchando y no está de acuerdo, pues a la final también es su percepción, Así su es. experiencia. Pero para nosotros que la hemos disfrutado muchísimo, Ujú. definitivamente es una serie, a mí me cambió mucho, incluso cómo es Jesús, porque para mí era difícil como entender que Jesús era tan serio como las otras películas, Sí, parecía un borracho, con el sí. pelo como lo tenía. Mm. En cambio, este Jesús es gracioso, es amigable, es sarcástico, Ujú. es unas Sí. características como tan humanas que uno dice, uy, ese es el Jesús que yo me quiero imaginar, Ujú. ¿sí? No sé, yo me hacía varias preguntas y yo quisiera hacerlas a cada uno, Ok. ¿sí? Ok. Una de las primeras que quiero hacerles es, ¿cuál fue el personaje favorito o con cuál personaje se identificaron y por qué? ¿Quién quiere empezar? Uy, esa está Esa difícil. estaba buena. El invitado, el El invitado. invitado. Eso, el invitado. Mi personaje preferido, a ver, bueno, Pedro, me gusta mucho el Pedro de Chosen. Me parece que es un excelente papel el que hace. Creo que lo representa muy bien, además porque en el Nuevo Testamento hay mucho de Pedro, así que tienen de dónde. Me parece que ese personaje es muy bueno, destaca mucho por ejemplo, el liderazgo de Pedro que se ve en el Nuevo Testamento. Él Sí. es un líder en Chosen, es un gran líder. Por ejemplo, el deseo de siempre estar haciendo preguntas, de estar presente. Cuando Jesús le dice, quédate tú y yo me voy con Juan, entonces él siempre, pero ¿por qué me tengo que quedar yo? Porque él siempre quería estar presente. Ese es el Pedro que vemos en la Biblia también, sí, que vemos en la Biblia. Entonces, me parece que Pedro es uno de esos personajes que uno lo disfruta mucho en la serie porque se ve que extrajo mucho de lo que hay acerca de Pedro en el Nuevo Testamento y porque lo hace muy bien. Ese actor se fajó ahí una sí. actuación estelar. Es un reto tremendo porque es una historia importante, es un Sí. personaje central Total, en principal. en la historia, digamos, del ministerio de Jesús Total. y también es una responsabilidad que ese actor asumió con el personaje porque Sí. la personalidad de este personaje era esta. Ujú. Esto es lo que, así él reacciona ante estas situaciones. También muestran un drama con la esposa, ¿cierto? En Sí, una parte, también. una situación difícil con la esposa y cómo él, a pesar de que estaba muy cerca de Jesús, estaba pasando por una crisis de Ajá. fe. Sí, no, tremendo. Un personaje que lo hizo muy bien en la serie. Yo lo recomendaría que estuviéramos más atentos al Pedro de Chosen. Sí, y tú dices algo que me llama la atención. De hecho, hay artículos que dicen de cómo actuar estos personajes les cambió a ellos también. Porque es que si a mí se me paraban los pelitos, pues me generaba mucha impresión varias cosas. Pues imagínate uno actuarlo. No, increíble. Mi favorito fue Mateo. Sí. ¿Por ¿Sí? qué? ¿Por qué? Mateo, pues yo trabajo, sobre todo antes trabajaba mucho con autismo. Y cuando lo vi en los primeros capítulos fue como, ¡oh, qué emoción que hayan metido a alguien con estas características! Y que de paso al uno leer, pues Mateo probablemente sí lo tenía, era súper detallado. De hecho, dice que Mateo fue el que más detalles escribió en la Biblia, que los otros no escribieron. Y uno ve en la película al Mateo con una libretica siempre, como Sí, escribiendo, sí. como dibujando. Entonces, escribiendo, perdón, me encantó Mateo y sobre todo que lo hayan incluido a este perfil dentro de los discípulos. Claro. Y Mateo tenía una particularidad, no solo de su personalidad, sino también de su empleo, de su trabajo, en el contexto histórico en que vivía. Y es que era publicano, ¿sí? Ajá. Era recaudador de impuestos. Y recordemos que estos eran personajes que eran conocidos por su avaricia, por su codicia, por el deseo de enriquecerse y eran rechazados por el pueblo. Claro, eran ¿sí? judíos que trabajaban para Roma. Para Roma y en una función de opresión Así al es. pueblo. Entonces,
eso se refleja muy bien en la serie, porque Sí, se sí. ve como la gente, inclusive los padres, no lo reconocían como Sí. hijo. Sí. Los padres ya no lo reconocían, no le permitían que le llamara padre ni madre. Y es muy impresionante cuando uno se pone en el lugar de él, porque creo que vivir una vida de rechazo, ¿sí? Social, permanente, que hasta tenían que escoltarlo para que no lo lincharan, no lo mataran Sí. los mismos judíos. Eso te permite entender un poco el sacrificio que él tuvo que hacer, Ujú. ¿sí? Cuando él dejó de hacer eso, ir a servir a Jesús, a estar con Jesús, Sí. y también lo que implicaba para los otros discípulos tener un ministerio con una persona que había Total. trabajado para oprimirlos. Y creo que eso No. lo muestra la serie también mucho. muy bien, como el conflicto que generó. Pero me parece súper lindo ver cómo, sabiendo todo esto de Mateo y todo lo que implicaba el ser recaudador de impuestos y toda la historia de rechazo, y yo me pregunto, ¿qué tenía que inspirar Jesús para que Mateo viera algo distinto Sí. y tomara la decisión de meterse a la boca del lobo y decir, yo voy donde está el maestro? O sea, porque la Biblia dice que Jesús con sus palabras, que la gente lo escuchaba y decía, no hemos oído a nadie como este nunca en la historia. Entonces yo me imagino, digo, cómo tenía que ser estar en la presencia de Jesús y escuchar a Jesús abrir la boca para que él, con toda esa historia detrás, dijera, dejo todo y sigo a Cristo. Sí. Eso tenía que ser demasiado poderoso. Es verdad. Y fueron en dos ocasiones Mateo deja todo, porque en aquella época y en esta cultura, la religión no hace parte de tu vida. Es tu vida, es lo que tú eres. Por eso la familia lo rechaza a él, porque cuando tú rechazas tu religión, tú estás rechazando tus orígenes. Es como estás rechazando tu familia, o sea, ya no eres parte de la familia. O sea, en esa época y en el Medio Oriente, cuando una persona sale de su religión y adopta otra, literal, la familia le está diciendo, ya no eres de la familia. Porque Qué la religión fuerte. no es algo que hace parte de ti, sino que es tu esencia de vida. Es claro, Mateo, primero renuncia a esos privilegios familiares Sí. por trabajar, por tener ese Sí. trabajo. Pero ahora tiene que renunciar a este trabajo por seguir ahora a Jesús. Sí. Mateo no la tuvo muy fácil, tuvo que hacer dos renuncias muy difíciles, aunque esta última, le trajo la bendición de que sus padres una vez más lo Lo abrazaron. cogieron, Así sí. que bueno. Sí, y también uno se pregunta como que, bueno, ¿por qué Jesús eligió a un publicano, cierto? Sí, es que, Tenía que Porque- tener una enseñanza ahí para todos. Es que el maestro- Total, porque es como que, ¿por qué no eliges a otro que es apreciado Ajá. en la comunidad judía? Así no trabaja Jesús. No, Sí. es como que vamos a elegir a este porque este va a generar una resistencia. Y en esa resistencia va a salir un aprendizaje. sí. Y eso se ve en toda la historia de Mateo, al menos en lo que aparece en la serie, como para los mismos discípulos que estaban con Jesús todo el tiempo y que creían en Jesús y lo amaban y lo defendían y toda la cosa, era súper difícil entender cómo él tenía que compartir el mismo lugar con Mateo. Era como que no. O sea, incluso el celote lo quería matar y todo. Sí, fue desaprender. Sí. Desaprender 100% todas esas conductas. Y también yo siento que de pronto Mateo había encontrado como de pronto propósito ahí en ese lugar, ¿no? Como, bueno, aquí ya encontré un lugar, encontré en mi trabajo como publicano, encontré un propósito. Aquí brillo por mi inteligencia, lo que sea, tal. Pues bueno, pero siento que Jesús sabía que el propósito de Mateo no debía ser ese. Y el propósito real lo iba a dar Jesús en la vida Qué de Mateo. bonito. Amén. Pero ya veo que también es su favorito. Oye, sí. Un valioso personaje de la serie. Sí, bueno, creo Lu, que fue muy bueno. que Lu nos diga Yo- cuál es su personaje favorito. El mío no está tan no mentira. A mí me gusta Andrés. Okay. Yo siento que Andrés lo muestran así. Yo se lo decía antes de grabar aquí a Dani y a Nani. Así como súper ansioso. Ajá. Él siempre, nomás, admiro mucho la forma como se preocupaba porque todos respetaran y entendieran, pero cómo no van a entender que Jesús es el Cristo, y como que se exasperaba y era ansioso también y angustiado y se preocupaba por el otro, esa preocupación que demuestra por Juan el Bautista cuando está en la cárcel, que pone en riesgo su vida para ir a visitarlo. O sea, era como ese personaje que en medio de su preocupación por todo era por un amor inmenso que tenía por Cristo y por la obra, porque lo demostró desde antes uniéndose a Juan el Bautista. Entonces, me parece muy tierno eso de Andrés,
como esa preocupación todo el tiempo que tiene porque el mensaje llegue, porque se respetara a Jesús, por no poner en peligro a Jesús o a los discípulos, cómo se enojaba con Pedro cada que Pedro iba a hacer de pronto algo que no estaba bien antes de que fuera discípulo, él como ese afán por hacer las cosas bien. Entonces eso me parece muy tierno y a la vez era como un poquito ansioso al respecto. Y eso lo muestra muy humano, lo que hablábamos hace un momento, como las diferentes personalidades que posiblemente tenían los discípulos. Y Andrés era necesario en ese juego, o sea, Sí. porque Andrés iba a estar preocupado siempre por el bienestar de ellos, iba a estar preocupado porque se cumplieran las cosas, iba a estar atento también a Juan el Bautista. O sea, él se necesitaba como esa ternura y esa preocupación de Andrés también ahí, y él cuidaba a su hermano, a Pedro, o sea, aunque estaba ahí con él todo el tiempo en las suyas, pero él como que, ay, en serio, Pedro, otra vez tú. Y muestran la realidad de que Andrés había sido discípulo de Juan el Bautista. Ujú. Entonces, ahora sigue a Jesús porque el mismo Juan le dijo, mira, es a él a quien tú tienes que seguir. Pero a pesar de eso, él decía, voy para donde Juan, quiero saber cómo Sí, está. Claro. fue a la Es cárcel, un tipo ¿no? muy humano, Ay, muy muy cercano, muy... Sí. Lu, pero yo no he visto a Andrés desde ese punto. O sea, yo lo vi como un personaje, quizás porque estaba embobada con el otro, pero qué bonita esa reflexión que sacas sobre la personalidad de Andrés. Sí, sí. Súper bonita. O sea, los ansiosos tenemos un lugar también. Los ansiosos también van al cielo. También Sí, van al vamos cielo. al cielo. Pueden estar tranquilos. Sí. No nos preocupemos por eso. A, Y tú no Ah, te escapas. a mí me gustaron varios. Digamos, estamos hablando de personajes secundarios, ¿cierto? Me gustó Nicodemo. Ujú. Nicodemo, creo que eso estaba en una situación muy difícil. Sí. Nicodemo era una autoridad religiosa visible, Mm. o sea, respetada por tanto el pueblo como por los otros fariseos. Y él tuvo la sensibilidad para reconocer a Jesús. Mm. Pero él sabía lo que significaba reconocer a Jesús para su posición. Ujú. Entonces se ve mucho esa lucha que él tenía incluso con su esposa, porque la esposa era como que, bueno, pero tú simpatizas con este predicador. Y Ujú. él sí lo quería. Él quería Sí. estar cerca de Jesús y quería ser un discípulo de Jesús, a pesar de que era una persona que conocía todo lo que hay que conocer de Biblia. Y creo que es como el contraste perfecto de cómo la serie muestra un conflicto permanente entre los líderes religiosos y Jesús. Y de cómo eso tenemos que tenerlo presente incluso hoy, en que también pueden haber resistencias con los líderes religiosos cuando las cosas no se interpretan adecuadamente. Y lo que vemos acá es un Nicodemo dispuesto a hacer sacrificios, a renunciar a su estatus, a renunciar a su, digamos, reputación Ujú. y a tener conflictos con sus colegas por identificar a Jesús. A veces si hoy día Nicodemo existiera acá en esta tierra, Nicodemo sería seguramente un líder religioso, político de la alta sociedad. Y esas son las personas a veces más difíciles de evangelizar, Mm. porque son las personas que no siempre tienen su corazón abierto o la sensibilidad para reconocer que les hace falta aprender algo. Y cuando veíamos ese episodio en que Nicodemo empieza a luchar con sus pares para decirle, no lo ataquen, déjelo quieto. Él decía algo como que tenemos que estar abiertos para aprender cosas nuevas. Mm. Y que eso lo diga un maestro de la Biblia. Mm. Es algo tremendo, es algo tremendo. A veces uno es muy Total. soberbio y uno dice, no, ya me sé todas. Mm. No, Jesús es el que se las sabe todas y nosotros tenemos que estar abiertos y reconocer que Él nos puede enseñar cosas nuevas aunque creamos que no las sabemos todas. Sí, sí, Y eso me total. pareció interesante de Nicodemo. Nicodemo, bueno. la historia de Nicodemo ahí también es un poquito hacia lo que tú estabas hablando. Es que él llevaba toda la vida con una enseñanza, toda la vida con una idea de cómo eran las cosas. Pero yo pienso que algo había en él que le hacía ver que de pronto no estaba todo completo. Y cuando llega y escucha el mensaje de Jesús, es súper bonito que él tenga esa sensibilidad de la que habla la Biblia también, de poder decir quizás aquí hay algo especial Sí, y no cerrarse completamente por su estatus sí. o porque era un maestro reconocido de la ley, sino que se dejó impresionar por el Espíritu Santo y por el poder que tenía la palabra de Jesús. O sea, yo digo que Nicodemo tenía un corazón tan sincero, a pesar de que de pronto estaba con unas creencias que de alguna manera Jesús también vino como a Cambiar. cambiar un poco,
a pesar de que él hacía parte de eso, pero tenía un corazón completamente sincero y era tan genuina su religión, su fe, su espiritualidad, que supo captar que algo tenía Jesús. Sí. Supo tener esa sensibilidad de que algo había en ese mensaje que él de pronto no estaba viendo, pero tuvo que haber sido, y lo muestra la serie, muy difícil Claro. tomar decisiones al respecto, o esa lucha interna como de, ¿será que estoy bien dudando de lo que Sí. siempre he creído? ¿Será Sí. que estoy bien o me estoy dejando engañar o por qué están pasando las cosas así? Creo que también al ser una persona tan estudiada era capaz de analizar muchas cosas de manera adecuada. Y la Biblia, y creo que Elena G. White también lo dice después, el papel que tuvo Nicodemo en el crecimiento de la obra, aún después de la muerte de Jesús, fue protagónico. Fue protagónico. Él, en definitiva, dio todo porque la obra y el evangelio que había traído Jesús a esta tierra se dispersara por todos los rincones de la tierra. Él lo creyó. Y él, aunque de pronto en la serie no lo vemos completamente, pero de pronto no dejó del todo su lugar, Sí. pero él creyó y él desde su posición aportó y ayudó a que la obra de Cristo se expandiera por todo el mundo. Entonces eso es muy lindo también, todo lo que tuvo que representar para Nicodemo. Sí. Y fíjate que en el ejemplo de Nicodemo ocurre algo. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué Nicodemo, a diferencia de los otros maestros, solo él reconoció en Jesús el Mesías? No puede ser si todos estudiaban la misma Biblia. El asunto es que para que una persona reconozca que Jesús es el Señor y es el Salvador y escuche su voz y la reconozca como el Salvador, es porque todos los días está escuchando la voz de Jesús. Nicodemo era un hombre espiritual. Era un hombre que se consagraba a Dios cada mañana, escuchaba la voz de Dios con humildad. Y cuando él escucha que Jesús habla, él dice, este es el Mesías. Mientras que muchos de los fariseos leían la Biblia, era para enseñarla. No la aplicaban en su vida. La para estudio conocer a Jesús. para enseñarla. Nicodemo la estudiaba para él Qué bonito. y la enseñaba. Pero Nicodemo, por eso cuando él ve a Jesús, él dice, aquí hay algo, y comienza a escucharlo hasta que dice, este es el Mesías. Ya quería corroborarlo. ¿Por qué? Porque Nicodemo era un hombre de Dios, era un hombre de Dios que escuchaba la voz de Dios cada día, y por eso cuando ve a Jesús, él dice, este es el Mesías. Y apoyó financieramente el ministerio de Cristo, e incluso luego de la ascensión de Jesús apoyó el ministerio de los apóstoles hasta que Nicodemo murió, pero apoyó financieramente y en últimas instancias renunció a su posición para seguir a Cristo desde su posición. Y él decía, yo soy un hombre viejo, ya no puedo irme con ustedes y ser un nómada. Ya no puedo. Pero Nicodemo apoyó y un día, visiblemente y públicamente, él dijo, yo soy parte de esta comunidad. Tremendo la renuncia que tuvo que hacer. Wow. Tremenda y a veces es algo que uno no dimensiona. Pero bueno, ¿y qué decir del personaje principal? De Jesús. ¿Qué decir? ¿Qué les llamó la atención de este Jesús, de esta representación de Jesús? ¿Sí? ¿Qué se les ocurre? Súper amiguero. Hay un meme, me contó mi hermana, que es como todo el mundo habla de los milagros de Jesús, pero no hablan de que Jesús a sus 30 y pico años tenía 12 amigos. Es el milagro más importante. Porque bueno, los tres estamos por encima de los 30, pero eso es bonito. O sea, sí. Jesús mantenía como esa unidad, esa frescura. Es que viendo a ese Jesús, ¿quién no va a querer estar con él? Sí. Eso Sí. me pareció chévere. Y también ver a un Jesús pobre. O sea, un Jesús acostumbrado a dormir en carpas, Sí. a hacer una fogata, a relacionarse con personas del campo, digámoslo así. O sea, no es un Jesús citadino, cifrino, diríamos nosotros. Estamos hablando de un Jesús nómada. Y De que un Jesús que no tenía casa. Y que en muchas ocasiones, no sé, otras series que uno ve de Jesús, era impecable Jesús. Sí, Acá no, acá se le ensucia la ropa por la tierra. sí. O sea, Era un Jesús, en otras series uno ve un Jesús blanco, No. ojos azules, sí. que además, pues, es un debate también, pero lo que arrojan los estudios antropológicos es que Ajá. Jesús no era ni blanco, Sí. ni ojiclaro, ni mono. Ujú. Era un moreno como nosotros, sí, Es que con toca nariz llevarlo grande, al la contexto. fisionomía de la Claro. zona. Y eso se logró. A mí me llamó la atención de Jesús el sarcasmo, sí, que refleja el personaje, el humor,
que también demuestra una forma de inteligencia diferente, Ujú. ¿sí? Ujú. No es como tan plano, sino que te muestra varias capas de lo que puede ser un ser humano. Sí. No lo relacionas necesariamente con Dios, sino que lo relacionas con una persona con la que tú puedas entablar una conversación y hacerte amigo, Ujú. reírte, llorar. Todas las emociones que nosotros sentimos se ven reflejadas también en el Jesús de la serie. Y eso me parece bonito porque me ayuda a identificarme en los momentos que Jesús vivió. Cuando estaba llorando, yo me sentía con ganas de llorar y así. Ujú. Entonces creo que la humanidad de Jesús es algo que a nosotros nos ayuda a entender el sacrificio que hizo Dios Ujú. también. O sea, el despojarse de toda la perfección, de todo el poder, de todos los privilegios que tenía y venir a este mundo como un hombre sin casa, pobre, que se ensuciaba, que se la pasaba con personas enfermas. Que hay otro punto que a mí me llama la atención es, oye, Jesús también tenía a varias mujeres ahí cerca, Mm. ¿sí? Ujú. Y eso es algo que es, para el tiempo de Jesús era contracultural. Ujú. ¿Sí? Cuando uno revisa el rol de la mujer en los tiempos Ujú. de Jesús, encuentras inclusive una oración judía en la cual los hombres judíos al levantarse decían, gracias Dios porque no soy gentil, Ujú. gracias Dios porque no soy esclavo Mm. y gracias Dios porque no soy mujer. Sí. Entonces Feos. uno analiza Y al eso. final decían amén. Ay, Sí, qué horror. no, y uno analiza eso desde el contexto cultural en que vivió Jesús. Sí. Tener a mujeres cerca era algo, desde el punto de vista de la cultura de ellos, Mm. no tan bien Revolucionario. era revolucionario. Ujú. Entonces, creo que eso también lo refleja la serie porque hay varias mujeres que se la Ujú. pasan cerca de los discípulos de Jesús y de Ujú. Jesús y son relevantes en el relato que se intenta contar en Y la eso está serie. en la Ajá. Biblia. Y es Eso que está en la Biblia. el evangelio es para todos. Entonces, la iglesia de la época era a puertas cerradas. Mm, Y Jesús trajo un evangelio a puertas abiertas. Mujeres, publicanos, pecadores, pescadores, todos son bienvenidos en el reino. Entonces, en esos 12 y en los 70 que tuvo y en los muchos discípulos que Jesús tuvo, sus seguidores, está la representación de todas las personas en el mundo para decir, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay samaritanos, todos somos uno en Cristo Jesús. O sea, Jesús tiene un ministerio a puertas abiertas, la salvación es para todos. Así que Él rompió los paradigmas y sí. toda la estigmatización que existía también en torno a la religión. Mm, Cuando Jesús vino, Él demostró que las cosas no eran en muchos sentidos y en muchas ocasiones como ellos lo estaban pensando. Sabes que a mí me gustó también y era que y creo que así es Jesús en la serie, no hay un Jesús que obliga. Ujú. Es como que él daba su tiempo. Porque a muchos, pues como había esta pelea mental, Jesús solo como que sonreía y esperaba, ¿sí? Y eso me pareció bonito porque a veces nosotros obligamos a nuestras creencias. Ujú. Y en la Biblia tú puedes ver de que Jesús no te obliga a nada. Eso me pareció bonito, Mm. cómo se representa también en la serie. O sea, no es un Jesús que impone No impone. su mensaje, sino que lo comparte y espera que las personas tomen sus propias decisiones Y de Y manera encontraba voluntaria. los momentos como precisos para lanzar la enseñanza, porque no Mm. era como que lo dejara Ujú. No. a lo que cada uno, porque finalmente él era su maestro, Ujú. pero encontraba el momento y el ejemplo o la historia o la situación perfecta para enseñar y que de pronto el corazón estuviera de la otra persona o de sus discípulos estuviera más dispuesto a comprender la enseñanza. O a veces también botaba la historia y después los mandaba a hacer algo, Mm. cosa que ellos dijeran, ya sabemos Sí. por qué era. Pero Y- siempre como esa intención de Ujú. La- enseñar, pero que de manera voluntaria, pues uno Tomara la aprendiera, tomara la decisión y La demás. pedagogía de Jesús. La Es- pedagogía. Y fíjate que yo creo, es lo que yo creo, que la construcción que ellos hicieron del personaje de Jesús no fue solamente a través de las historias que ellos están compartiendo, sino que fue a través de las características que ven de Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, por ejemplo, tú ves que la Biblia dice, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo. Entonces, Cristo vino, entonces dejó su gloria, o sea, renunció a su gloria a ser como Dios y entonces vino en forma de hombre y vivió en una casa humilde y caminaba con la gente, cenaba con la gente, servía a las personas, lavaba los pies de las personas. Entonces, todas esas características que Jesús tenía, ellos las colocaron en este personaje. O sea, no solamente las historias, Mm.
sino que vieron a Jesús a través de las historias del Nuevo Testamento y dijeron, mira, este es el Jesús que nosotros estamos viendo en la Biblia. Este es el que nosotros, un Jesús que dice, ama a tu prójimo como a ti, un Jesús que dice, ora por los que te hacen mal, un Jesús que dice, el que quiere ser el mayor tiene que ser el servidor de todos. O sea, un Jesús que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el Dios Todopoderoso que se hizo hombre, pero que a su vez nos está dando una cátedra de como seres humanos, cómo tenemos que vivir, cuál es la manera correcta de vivir esta vida, haciendo el bien a las demás personas. Sí. Viviendo en el amor, viviendo, por ejemplo, con Pedro cuando lo perdonó en el capítulo 21 de Juan, le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, no, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te quiero. Y después, bueno, Pedro, ¿me quieres entonces, hermano? Entonces, es ese Jesús que está bien, voy hasta donde tú estás. Es un Jesús que cuando la mujer samaritana le responde con 3 piedras en la mano, cuando él le pide agua, ¿cómo tú siendo judío? Él le dice, pues tranquila, no pasa nada. Si tú me pides a mí, yo te doy agüita, no te preocupes. Él no pelea con la gente. Entonces, yo creo que a través de todas las características que se encuentran de Cristo en el Nuevo Testamento, ellos construyeron ese personaje. Qué tesos los que escribieron, ¿no? O sea, esos tipos y el actor que tomó ese Jesús y lo... No, verdad sí. que... Es un reto tremendo y yo no sé si ustedes tienen así presente algún momento o algún episodio en concreto de la serie que les haya marcado, que hayan llorado, que les haya incluso enriquecido sí. en su vida espiritual. Podemos mencionar 2 o 3. Esto está lleno de spoiler, ya desde el inicio lo avisamos, pero, pero algunos pedacitos que recuerden como que les hayan parecido lindos. Luz, está que se habla. Bueno, el mayor spoiler, la Biblia. A mí hay 2 cosas que hoy, pues en este momento las tengo en mente. Y una es cuando, es una de las primeras escenas, creo que, o uno de los primeros capítulos de la primera temporada, cuando Jesús empieza a hacer sus ¿cómo se dice? ¿Milagros? No. Okay. Sus presentaciones públicas. Okay. Sus apariciones. Eso. Donde Jesús, para que lo dices, donde Jesús empieza a hacer sus apariciones públicas y es el episodio en el que está haciendo su trabajo de carpintería y los niños son los primeros que lo encuentran. Sí. Porque yo me ponía a pensar, bueno, uno conoce el ministerio de Jesús desde sus 30 años. Sí. Pero él tuvo 30 años para abajo. Sí. Que tuvo que construir una vida en una sociedad. Tuvo que aprender un oficio. Sí. Tuvo que trabajar, tuvo que llevar comida a su casa, ayudar a su mamá, a sus hermanos. Muy seguramente de pronto, creo que la historia lo dice que José pues murió tempranamente también. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo Jesús, a pesar de que fueron 30 años aquí en esta tierra sin todavía manifestar su misión, cómo se mantuvo en comunión con el Padre para no perder de vista su tarea. Fueron 30 años en el que él se esforzó por ser un buen ser humano, por tener clara su misión, por crecer en el Padre, por no separarse del Padre, por estar en esa comunión constante, aprender un oficio, hacer de su oficio también de la mejor manera. Entonces, a mí esa parte me parece muy bonita cuando yo lo veo ahí trabajando la madera y tal. Yo decía, él hizo eso 30 años, el rey del universo. Dios. Un oficio que además es súper modesto. Exacto. Sí. Exacto. Y lo hizo 30 años y con intenciones humanas, terrenales, para trabajar, para llevar la comida, pero él lo hacía de la mejor manera y yo me lo imagino en todos esos momentos en los que hacía sus labores teniendo comunión con el Padre. O sea, él no me imagino que sea como que tenía únicamente un momento específico del día en el que lo hacía y el resto ya estaba solo en su trabajo, que es lo que a mí por lo menos a veces me pasa, sino que él aún ejerciendo su oficio, ejerciendo su labor, siendo el rey del universo, sabía que necesitaba comunión constante con el Padre para llegar a esos 30 años y decir, bueno, ahora sí, este es el momento. Entonces, a mí esa vida de Jesús antes de me llama mucho la atención y me da mucha curiosidad. Y el otro momento de capítulo que me pareció muy lindo y siempre lo recuerdo es en el capítulo de Natanael, que precisamente, pues no hay mucho de esa escena en la Biblia, pero creo que en The Chosen lo ambientan de una manera espectacular y me gusta porque la Biblia solamente dice
Y Jesús se acerca a Natanael y le dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dice a Natanael, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Tremendo. A mí ese capítulo o sea, es que me acuerdo y me pareció hermoso porque es como tantos momentos en los que uno a veces siente que está solo. Y Jesús estaba O- viéndolo. Increíble. Porque él estaba solo en un momento debajo de una higuera. Mm. No dice más el texto, pero en el capítulo lo muestran como que él estaba teniendo un momento de reflexión, Sí. de Momento lucha, difícil. un momento difícil, y que Jesús te diga, no, yo te vi. O sea, es como recordar. Y el ver que no había nadie a su alrededor, o sea, pero como Sí. si no había nadie conmigo. Claro, y la respuesta de Natanael es, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Inmediatamente no tuvo duda. Pero a mí me gustó, fue por eso. Es como recordar, uno leer esos versículos y decir, Jesús me ve, Qué bonito. Jesús está. O sea, Jesús en algún momento nos puede decir, no, yo sé, porque yo estaba ahí, yo te vi. Entonces, uno sentir que está en la presencia de Dios constantemente, a mí eso me pareció poderosísimo. Me pareció muy linda esa parte de ese capítulo. Mm. Bonito. Hay como 3 momentos que a mí me gustaron mucho. De hecho, hoy los repetimos un ratico con Dani y otra vez el lagrimón, porque son súper lindos. Pero hay uno sobre todo, lo que pasa es que hay 2, estoy peleando en mi mente, pero voy a hablar del último capítulo de la última temporada, la 3, en donde Pedro quiere caminar en el agua, Ujú. pero no quiero contársela, quiero que la vean, porque es muy bonito, pero la forma como conectó Jesús con Pedro, que desconfió, yo me sentí identificada porque desconfío constantemente. Es una de mis luchas, ¿no? Ujú. Como estar leyendo la Biblia. Son cosas que me pasan y como Jesús le decía, tranquilo, yo no te voy a dejar, aquí estoy. Ujú. Y Pedro súper triste, diciendo, por favor, no me dejes, por favor, no te vayas, tranquilo, aquí estoy. Tremendo. Uf, esa escena de verdad súper bonita. No, Ujú. es tremendo. Qué lindo. A mí me gustó un episodio en el que Jesús sana a una mujer ciega. Mm. Ujú. Y es una mujer ciega que conocía a Jesús, creía en Jesús, tenía fe de que Jesús la podía sanar, pero no había pedido ser sana porque no quería molestar a Jesús. Ajá. ¿Sí? Y es su amigo quien la lleva, casi obligada, y le dice... Y el amigo también tiene Quien además tiene una discapacidad. Sí, El sí. amigo tiene una discapacidad, pero el amigo no piensa en él, Ajá. Ujú. sino que piensa en su amiga y la lleva. Y Jesús sarcásticamente dice en la serie, dice, oh, qué bueno que trajiste a tu amigo para curarlo. Entonces Ajá. el amigo dice, no, no es por mí, es por ella, que ella es ciega. Y Jesús dice como que, sí, yo sé. O sea, el sarcasmo es genial. Y es lindo ver cómo en ese episodio Jesús la sana a ella y el amigo se siente muy feliz por ella, pero nunca le pide a Jesús que lo sane. Mm. Y entonces Jesús le dice en otra ocasión, y cuando le da un abrazo, lo sana sin decirle. Y cuando se van, él se da cuenta que ya puede caminar bien Sí, y se sí. pone súper feliz. Entonces a veces yo pienso en esos buenos amigos Ujú. que tienen un problema, pero a pesar de su problema, piensan en sus En el amigos otro. para llevarlos a Jesús. Eso me parece una enseñanza bien bonita para incluso aplicar hoy. Sí, total. Porque aquí nadie está libre de problemas. Ujú. Todos tenemos problemas. Problemas económicos, problemas con la familia, problemas de salud, problemas con cualquier cosa, ¿sí? Pero qué bonito es cuando uno no piensa en su problema, sino piensa en el problema del amigo y trata de solucionar el problema del amigo. Sí. Bien sea ayudándolo o llevándolo a Jesús para que lo Sí, solucione. total. Entonces ese episodio me parece muy lindo y creo que no creo que sea como un episodio que sacaron literalmente de la Biblia, aunque Ujú. la Biblia habla de que Jesús Sanó hizo a muchos muchos. milagros. Sí. Es muy posible que haya ocurrido algo similar, pero me parece que el aprendizaje que queda de ese episodio es bien bonito. No, Ujú. total. Lindo. Tengo 2 en mente, pero uno de ellos es cuando María Magdalena recién conoce a Jesús y entonces ahora ella está cambiando y organiza una cena para recibir sábado sábado. en su casa. Ujú. Entonces están ahí, de hecho ellos están allí, Sí. y los invitó y está toda nerviosa porque no sabe cómo hacerlo y todo el tema. Y en eso tocan la puerta y cuando ella abre, Jesús. O sea, esa escena es increíble. Ella Sí. se quedó como, "Pero
¿qué haces acá? Y él va, entra a la casa y están con ellos. Entonces, esa escena me parece muy... No, yo no lloré porque yo soy un hombre, ¿verdad? Y los hombres no lloran. Los hombres no lloran. Yo soy un machito llorón. Los hombres no lloran. No, y después mentira. llora hasta con la propaganda de Coca-Cola. Con la propaganda de Johnson. Así que esa escena me gustó mucho porque uno no se la espera, ya está ahí y de repente Jesús en la puerta. Entonces, es en esos momentos cuando uno... hay una persona recién conversa y quiere hacer las cosas bien, pero no sabe cómo hacerlo, lleva 2 días en la iglesia y bueno, voy a recibir el sábado, no sé cómo se hace, pero ten por seguro que cuando estés en tu sala y estés cantando y estés leyendo la Biblia, Jesús te visitó. Amén. Ahí está Jesús. Esa escena me pareció increíble. Sí. Amén. Yo quiero decir una más. Okay. Es que esta escena cada vez que la veo lloro. Y está en el capítulo 2, temporada 2, porque de verdad vale la pena verlo. Y es cuando Jesús habla con Santiago. Santiago tiene también está limitado. Y él como que le cuestiona a Dios como, ¿cómo voy a predicar? Ahí Jesús los está mandando por pareja. Para sanar. Y les da poder para sanar. Sí. Y Santiago le dice, ¿cómo yo voy a predicar y cómo yo voy a sanar a otros cuando yo estoy aquí? Y las palabras de Jesús son como, imagínate ¿cómo van a recibir las personas tu enseñanza cuando vean que tú confías en mí a pesar de que tú tienes esa limitación? No, increíble. Pues yo tengo acabamos de decir que yo soy ansiosa, lo reconozco y es algo con lo que también lidio mucho y al ver esto es como, o sea, Jesús quizás no me quita la ansiedad así, sino mira, Johanna, te puedo utilizar a pesar de esto. Para mí fue como un sermón en esos 15 minutos que de verdad me gustó mucho y me impactó mucho. Sí, ese capítulo es poderosísima esa escena. Sí. Bueno, creo que podemos concluir con que la serie es buena. Sí. Recomendada a mi parecer. Igual, Muy pues, recomendada. igual cada persona Es libre. dentro de su libertad Así y de es. su discernimiento y la influencia del Espíritu Santo puede decidir si la quiere ver o no la quiere ver. Para nosotros ha sido de bendición, entre otras cosas porque ha generado en nosotros cuando la vemos como esa oportunidad para tener conversaciones significativas acerca de momentos que quizás uno los lee en la Biblia bien planos, pero que pueden haber tenido mucho más detalles de los que realmente uno puede leer. Entonces es como que, oye, mira tan chévere esta historia, vamos a buscarlo en la Biblia a ver, y uno se encuentra con eso. Amor, que creo que eso es lo importante, no quedarnos solamente con lo que vemos. Así es. Sí, porque ahí sí estaríamos fallando de alguna forma, no nos estamos nutriendo bien, sino que si esto nos sirve de inspiración, pues vamos y buscamos lo que ustedes hacían al inicio, ¿sí? Con Dani Dani me pregunta, ¿y eso pasó de verdad? Y yo, amor, claro. Claro que sí, vamos a leer para que veas. Luego tenía que ir a la Biblia a revisar y uno encuentra los elementos, pero es bonito cómo se introducen esos detalles que refrescan la versión de la historia. Y creo que el llamado pues a todos es que más allá de que decidan verla o no que la quieran ver, pues vayan a la Biblia. Sí, que esto no reemplace como la lectura. Es como una motivación para ver ese mensaje como tan exquisito que podemos. Y otra cosa bonita es, bueno, los que tienen hijos, creo que esta serie presenta una oportunidad bien interesante de introducir a los niños a las historias de la Biblia de una manera diferente, de una manera que pues les motive como a verlo, mucho más entretenida que a veces las historias que uno puede revisar por allí. Y sí me gustaría decir algo más, es nuestro último episodio del año 2023, así que yo quisiera agradecer porque pasó muy rápido, empezamos en marzo, ¿cierto? Creo que sí. Y ya estamos en el último episodio de este año y para mí ha sido una bendición cada uno de estos encuentros, así que gracias a ustedes también por hacerlo tan rico y a los que nos acompañan también, que han sido una pieza súper importante. Gracias amigos, saludos, gracias por ver, recuerden suscribirse y nos vemos en el próximo episodio de Se Vale Dudar. Chau, chau.